Hola, buenos días. Mi nombre es María Emilia Jerez y mi compañera Gabriela Méndez. Nosotras somos de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Pablo Soria de la provincia de Jujuy y estamos cursando nuestro tercer año. Hoy venimos a presentarles este Ateneo que le pusimos de título Linfoma poco frecuente a propósito de un caso. Acá presentamos el contenido de nuestro Ateneo. Vamos a empezar con el desarrollo del caso clínico, después vamos a hablar una breve introducción y un marco teórico de la patología y por último las conclusiones y la bibliografía. Empezamos con el caso clínico. El día 21 del 10 del año 2024, una paciente femenina de 42 años, derivada de otro centro de menor complejidad, consulta en la guardia de nuestro hospital por dolor abdominal e inguinal y poliadenopatías. Al interrogatorio, la paciente refiere que desde julio del mismo año cursa con este dolor en la pelvis de comienzo progresivo, continuo, punzante, que irradia a la fosa ilíaca derecha y al muslo derecho, que no cedía con analgésicos comunes y que dificultaba la marcha. Como antecedentes personales, la paciente es chagásica, diagnosticada hace 21 años y cursa con anemia crónica. Al examen físico se encuentra lúcida, orientada en tiempo y espacio, hemodinámicamente estable, la tensión arterial 100/70, temperatura 36 grados, la frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto y el abdomen es blando, depresible, doloroso 2 de 2 a la palpación profunda. Entonces, acá le presentamos el primer laboratorio que se hizo a la paciente ese mismo día. En el hemograma destacamos los principales parámetros, un hematocrito de 31 y una hemoglobina de 9,9, que están disminuidos para sus valores de referencia. Con respecto a los glóbulos blancos y a las plaquetas, se encuentran dentro de los valores de referencia con una fórmula leucocitaria conservada. Y en la química podemos observar que presentaba la paciente una LDH muy aumentada de 1879, un sodio de 133, lo que nos indica una hiponatremia, y una PCR de 70, lo cual podemos pensar en algún proceso inflamatorio. El resto de la química sin particularidades. También se realizaron estudios complementarios. En la tomografía de abdomen y pelvis se vio una masa en el muslo derecho y borde superior del canal inguinal que impresiona continuidad al psoas, por lo cual se solicita interconsulta con traumatología y ortopedia. Y también se ve una masa adenopática múltiple, por lo cual también se pide la interconsulta con ginecología. Traumatología descarta afección traumatológica y sugiere descartar leucemia por las poliadenopatías. Ginecología, a su vez, revisa a la paciente y nota parámetros vitales normales, anatomía compatible con la edad y que no presenta ginecorragias. Y agrega una ecografía abdominal, marcadores tumorales y la interconsulta con hematología e infectología. La paciente queda internada con un diagnóstico de tumor abdominal pélvico en estudio, con lo cual pasa a la sala de clínica médica. El día 22 se realiza la interconsulta con infectología, quienes solicitan serología y una biopsia de ganglio por las poliadenopatías. La serología para hepatitis B, hepatitis C y HIV resultaron no reactivas. El mismo día se realiza la interconsulta con oncohematología, quienes sospechan de enfermedad linfoproliferativa y quedan a espera del informe de la biopsia. Salen los resultados de los marcadores tumorales solicitados por la guardia, los cuales dieron todos negativos. A los 3 días, el día 25 del 10, se recibe el informe de la tomografía
en la cual se observa una gran cantidad de adenopatías y tumoraciones en retroperitoneo y pelvis, líquido en pelvis y zona anterior del hígado, y sospechan de materia fecal en la cavidad. La paciente ese mismo día empieza con registros febriles, por lo cual se toman 2 hemocultivos y urocultivos y se los manda al servicio de bacteriología. También se observa distensión abdominal, mal estado general, que la paciente estaba sin eliminación de gases ni catarsis desde el ingreso a la sala, por lo cual se toma conducta quirúrgica por sospecha de abdomen agudo perforativo. La paciente pasa a la unidad de terapia intensiva con el diagnóstico de postoperatorio de abdomen agudo perforativo secundario a un tumor perforado de ilion, más una peritonitis generalizada, más un shock séptico. El día 28 del 10 nos lleva a un control por el laboratorio de guardia, donde podemos observar que con respecto al medio interno la paciente estaba cursando con una acidosis, con un pH de 7,32, tenía una presión de dióxido de carbono elevada de 52,3. Esta acidosis estaba acompañada a su vez de un ácido láctico aumentado de 7,9 y una procalcitonina de 3,11. Si recordamos, la paciente está cursando con un shock séptico, lo que concuerda con los resultados de nuestro laboratorio. A su vez, en el hemograma lo que se pudo observar es un descenso del hematocrito y de la hemoglobina, un aumento de los glóbulos blancos, y con respecto a la fórmula leucocitaria se observaba una desviación a la izquierda que también acompaña el cuadro séptico, pero como particularidad y haciendo foco en nuestro Ateneo, se empezaron a observar a partir de este día en la serie blanca 7% de linfocitos atípicos. Estas son imágenes de lo que se observó en el frotis de sangre periférica de nuestra paciente. Estos linfocitos atípicos son células grandes, algunos con citoplasma basófilo, otros que presentaban nucleolos, pero la cromatina era madura, era una cromatina condensada. Además de eso, la disposición de esa cromatina eran en bordes irregulares que asimilaban otro tipo de células que a veces aparecen en otra patología, que son estas células como en flor. Entonces, estos linfocitos pleomórficos con núcleo de formas irregulares, tipo flower cell, nos llevó a revisar más profundamente la historia clínica de la paciente y también a buscar si no había sido solicitado serología para el HTLV. Durante esa revisión nos encontramos con que el Servicio de Anatomía Patológica ya había solicitado dicha serología a partir de ver en el examen microscópico de la biopsia de ganglio células similares a las que se observaba en sangre periférica. El virus del HTLV puede causar el linfoma, leucemia de células T del adulto, que es una enfermedad maligna que afecta a los linfocitos T. Y nosotros en Jujuy somos zona endémica porque el HTLV circula en todo lo que es el noroeste argentino. La serología resultó negativa, por lo cual se hace el diagnóstico diferencial con dicha patología. A partir de los informes de laboratorio, la terapia intensiva vuelve a solicitar una interconsulta con el servicio de oncohematología, el cual, a partir de toda la historia de la paciente, sospecha de infiltración de médula ósea y sigue a esperas del informe final de la biopsia de ganglio. Aquí le queremos mostrar simplemente cómo fue aumentando el número de blancos de la paciente y a su vez aumentaba este porcentaje de linfocitos atípicos
lo que sostiene la teoría del servicio de oncohematología de que estaba ocurriendo una infiltración a nivel medular. Entonces, el 31 del 10 se descarta la leucemia linfoma T del adulto por la serología negativa para el HTLV. El día 3 del 11 sale el resultado de la biopsia en el cual se informa linfoma anaplásico de células T ALK negativo. Días posteriores, el 6 del 11, durante una interconsulta con hematología, informan a los médicos de la terapia que el linfoma va a quedar sin tratamiento a espera de que se supere el cuadro séptico actual de la paciente para poder empezar con la quimioterapia. El día 10 del 11 la paciente hace una falla renal, está oligoanúrica que no responde a tratamientos con diuréticos y mal estado general. En el laboratorio del día 10 del 11 podemos observar en el hemograma un hematocrito y una hemoglobina disminuidos, unos glóbulos blancos muy aumentados de 64.000 por milímetro cúbico. Con respecto a la serie blanca podemos observar también el aumento del porcentaje de los linfocitos atípicos y las plaquetas dentro del valor de referencia. Con respecto al medio interno, vemos una acidosis muy marcada con un pH de 7,13, un láctico de 5,9 y una urea por arriba del valor de referencia de 177 miligramos por decilitro con una creatinina de 3,87 miligramos por decilitro, lo que nos marca la falla renal de la paciente. Este es el frotis de sangre periférica del día 10 del 11, donde, como recién mencionábamos, había aumentado el número de elementos mononucleares atípicos. Como observamos, en menores aumentos se pueden distinguir el alto número de estos elementos, y otra observación que fuimos notando era que la cromatina estaba más laxa. Finalmente, la paciente fallece a los 7 días de su diagnóstico definitivo en contexto de shock séptico con falla multiorgánica y descompensación hemodinámica. Ahora mi compañera va a hablar de la introducción y el marco teórico de esta patología. Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias hematológicas de origen extramedular. Pueden afectar diferentes órganos o sistemas. La clasificación de los linfomas es en linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Dentro de los linfomas Hodgkin tienen características que afectan a los ganglios centrales del cuerpo. Estos representan el 85% de los linfomas. Generalmente se presenta en adolescentes y una característica muy importante es que solamente va a afectar a los linfocitos tipo B. A diferencia de los linfomas no Hodgkin, afecta frecuentemente a los ganglios periféricos. Estos representan el 15% de los linfomas y generalmente se presenta en adultos, y la característica importante de estos es que pueden ser tipo B, tipo T o tipo NK. Son más frecuentes los tipo B, pero en nuestro caso clínico y en lo que nos vamos a enfocar es el tipo T, que es lo que presentó nuestra paciente. La incidencia de los linfomas T en el mundo occidental es aproximadamente del 15%, en países asiáticos alrededor del 30%, y globalmente esto siempre se presenta en estadios ya muy avanzados, con síntomas B que se refieren a pérdida de peso, fiebre, y también van a afectar o tienen un compromiso extranodal que va a ser que afecta tanto a médula ósea, a piel y a otros órganos. En este cuadro lo que se indica es los distintos tipos de linfomas T que existen, si bien esta es una parte que es una lista muy larga, y también lo que indica es las distintas clasificaciones que fueron siendo modificadas
Y nos vamos a quedar con esta última, que es de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, donde vamos a remarcar lo que son los linfomas de células grandes anaplásicas, que es el que presenta nuestra paciente. Los linfomas anaplásicos de células grandes T son neoplasias linfoides clínicamente agresivas. Se originan a partir de una célula T posttímica pero madura. En cuanto a la patogenia de linfocitos T, todas las neoplasias que comprometan a precursores linfoides son básicamente leucemias linfoblásticas T que comprometen generalmente a la médula ósea. Los precursores normalmente realizan la maduración en timo y luego van a sangre periférica, a mucosa, a vaso o a piel. Esto lo van a hacer tanto los linfocitos T como los linfocitos NK. Por lo tanto, todos los linfomas de células T como de células NK con fenotipo maduro se van a encontrar en estos sitios, ya sea en mucosa, en vaso o en piel, o también, en sangre periférica. Los linfomas anaplásicos de células grandes T se van a diferenciar o tienen dos entidades diferentes según la expresión de la quinasa 1. Van a ser ALK positivos o ALK negativos. Los linfomas de células grandes anaplásicos ALK positivo representan un 70% de los linfomas, es más común en niños y en adolescentes, tiene predominio por el sexo masculino y con un curso menos agresivo y de mejor pronóstico. Además, tienen un compromiso ganglionar y extraganglionar en un 50 o 80%. Se van a presentar en piel, hueso, partes blandas, pulmón, médula ósea y en hígado. A diferencia de los linfomas de células grandes anaplásico ALK negativo, que tienen un compromiso extraganglionar, pero que es menos frecuente, y existen distintas formas en las que se van a presentar, que es de forma cutánea, sistémica o asociadas a prótesis. En nuestro caso clínico, lo que presenta la paciente es del tipo sistémico. Para seguir hablando sobre algunas características de los ALK negativos, en este caso de la forma sistémica, la incidencia es entre los 40 a 65 años, es más común en personas adultas, sin predominio de sexo, tiene baja incidencia para los síntomas sistémicos, pero son las de peor pronóstico. Eran considerados de peor pronóstico comparados con los ALK positivos, pero ahora se vio que hay subtipos con diferentes pronósticos. En cuanto a los síntomas, estos linfomas van a presentar o pueden presentar ganglios linfáticos inflamados, fiebres, sudores nocturnos, pérdida de peso, sensación de cansancio, picazón en la piel o erupción cutánea. Nuestra paciente presentó algunos de estos síntomas, como ser ganglios linfáticos inflamados, fiebre, pérdida de peso y sensación de cansancio. En cuanto a lo que es el laboratorio, pueden presentar citopenias, hemofagocitosis en médula ósea, hepatoesplenomegalia, hipertrigliceridemia, hipofibrinogénemia. En este caso, de nuestro caso clínico, la paciente lo que presentó son citopenia y también hepatoesplenomegalia. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante hacerlo debido a que hay muchas adenopatías que pueden estar presentes en distintas situaciones. Por ejemplo, frente a alguna infección o algún tipo de neoplasias, o presentes también en algunas enfermedades del tipo autoinmune.
Esto es importante para que el médico pueda hacer una correcta terapéutica para el paciente. En el diagnóstico se realiza a través de imágenes o biopsia, a través de imágenes por tomografía o resonancia, en biopsias para el estudio de histopatológico, inmunohistoquímico. Si bien el laboratorio no participa en el diagnóstico de estos linfomas, pero sí es importante para nosotros como bioquímicos tener la capacidad de reconocer en sangre periférica esos elementos o células que no son normales, para también poder ayudar así a orientar al diagnóstico al médico. En cuanto al tratamiento para los linfomas, lo que se realiza es quimioterapia con una combinación de medicamentos, o también lo que se puede realizar es trasplante de progenitores hematopoyéticos. Por último, hablaremos de las conclusiones. Los linfomas anaplásicos de células grandes T, ALK negativo, representan un subtipo de linfoma no Hodgkin de células T periférico que son poco frecuentes y de muy mal pronóstico. Como bioquímicos es importante tener la capacidad de reconocer en sangre periférica elementos o células que no son normales y dar pronto aviso para orientar al diagnóstico. Conocer la epidemiología del lugar residente es clave para poder hacer un diagnóstico diferencial. El diagnóstico representa un desafío y requiere del trabajo en conjunto e interdisciplinario. Aquí le dejamos la bibliografía que usamos para hacer esta clase. Aquí le dejamos algunas fotitos de nuestra provincia. Aquí están nuestros compañeros de la residencia. Queremos agradecerlos a todos los que nos ayudaron con este Ateneo y muchas gracias.